Buenas tardes. Buenas. Ok, vamos a entrar en materia ya de una vez. Entonces, para hoy pues tenían asignado visualizar los contenidos que vamos a discutir brevemente en este momento, siempre para pues recapitular un poquito y todo, acerca de la energía potencial, porque ya la habíamos mencionado, ¿no? Ya habíamos mencionado que uno de los tipos de energía que nosotros podíamos estudiar era la energía potencial. Hasta ahora hemos profundizado mucho en la energía cinética y con esta cambia mediante mecanismos de transferencia de energía asociados a trabajo. O sea, el trabajo no es energía, pero es un mecanismo de transferencia que me cambia la energía. En este caso, pues estamos hablando de que la energía que cambia es la cinética. Mencionábamos la energía potencial por ahí, la energía interna. Decíamos que la energía interna no se iba a discutir en este curso, sino en 200. Pero pues no hablábamos más de esa energía potencial y hay otras implicaciones a nivel de los conceptos que estamos viendo, que es la dinámica, es la mecánica de cuerpos, ¿verdad? El movimiento de cuerpos. Y pues hay dos tipos de energía potencial que no son concernientes, que son la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Aquí pues ya me dicen que la energía potencial gravitacional está asociada a la posición vertical de un objeto, y por definición la energía potencial gravitacional es simplemente eso, la masa del objeto por la gravedad por la altura a la cual éste se encuentra. Y pues para poder llegar a esa expresión vemos que hay una relación por ahí. Llevamos una relación y lo que hacíamos era analizar el trabajo realizado por la gravedad sobre un objeto que estaba en caída libre, ¿no? Claramente, un objeto en caída libre, en condiciones ideales, no hay resistencia del viento y todo eso, pues la única fuerza que está actuando es la de la gravedad, no el peso. Y pues entonces es la única fuerza a la cual se le puede asociar un trabajo. Y llegamos que hay una relación entre el trabajo y la energía potencial. Vemos que el trabajo que realiza la gravedad cambia la energía potencial gravitacional del objeto cuyo movimiento estamos analizando, ¿no? Y en este caso, pues, tenemos que el cambio de energía potencial está relacionado con el negativo del trabajo realizado por esa fuerza. Me mencionaban que la energía potencial gravitacional, me hacen la observación muy importante, solo depende de la posición vertical de un objeto sobre la superficie. Entonces, tenemos que, si usted traslada un objeto a través de esta rampa, obviamente el desplazamiento es mayor, la trayectoria es distinta, el trabajo realizado sobre ese objeto es el mismo a que usted simplemente lo levante y lo mueva verticalmente hacia arriba, ¿no? Como en el escenario 2. En ambos casos, pues el objeto tiene la misma energía potencial gravitacional, ¿verdad? Y luego, pues quizá mencionaba en el video de que si bien acá hay mayor recorrido, el trabajo es el mismo, y lo que sí cambia con respecto a la trayectoria es otra cantidad física que vamos a ver más adelante. O sea, porque si hay una implicación que tenga el que tenga que recorrer más distancia aquí que el de la que tenga que recorrer acá. Eso tiene una implicación, pero esa la vamos a ver más adelante. Por ahora, pues basta con saber que ambos tienen la misma energía potencial gravitacional a esta altura. Bueno, y evidentemente esta también, ¿verdad? Y la otra observación muy importante es que, pues, si usted define la energía potencial gravitacional, tiene que definir un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque es una energía que depende de la altura. Entonces, forzosamente tenemos que trabajar con un sistema de referencia para poder tratar esto. Y luego el otro tipo de energía potencial de la cual me hablaban es de la energía elástica, que pues es esa energía que almacena un resorte, ¿sí? Entonces, por definición, tenemos que la energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte por x al cuadrado. Y si usted recuerda, pues esa expresión es familiar porque aparece en la expresión que habíamos deducido en su momento del trabajo realizado por un resorte. Entonces tenemos que el trabajo realizado por un resorte, por una fuerza asociada a la ley de Hooke, pues también resulta ser igual al negativo del cambio de energía potencial en este, así como en el caso de la energía potencial gravitacional. Entonces por ahí se indicaba, ¿será que hay alguna relación entre ambos? Y la respuesta es que sí, pues más adelante vamos a ver eso. Luego me hablaban de la energía mecánica, y por definición la energía mecánica simplemente es la suma de la energía de la posición, que es energía potencial, con la energía del movimiento de un objeto, que es la cinética. Y pues hablar de energía mecánica es importante para introducir el concepto de las fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces me dicen que un sistema es conservativo si las interacciones dentro del sistema no cambian su energía mecánica. Es decir, que cuando actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema no cambia. Y pues las fuerzas conservativas tienen esas propiedades. El trabajo invertido por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil entre dos puntos cualesquiera es independiente de la trayectoria. Un ejemplo de eso es lo que teníamos en cuanto a la fuerza, en cuanto a la energía potencial gravitacional, ¿no? Entonces yo les dije que, pues, sea por esta trayectoria o sea por esta, la energía potencial es la misma. Significa que el trabajo necesario para poder mover la caja a través de esta rampa es el mismo trabajo que se necesita para poder moverla hacia arriba directamente. Entonces vemos que, en efecto, la fuerza gravitacional, el peso, es una fuerza conservativa, porque pues no es independiente de la trayectoria que yo siga.
en tanto, pues, porque solo depende de la altura de la energía potencial gravitacional. Mientras que el trabajo invertido por una fuerza conservativa, esa es la segunda condición, pues tenemos que, si pues el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula a lo largo de una trayectoria cuyo punto de partida y punto de finalización sean el mismo, es igual a cero. Y un ejemplo de eso es el sistema bloque-resorte. Si usted tiene que pues analiza un ciclo de movimiento del bloque atado al resorte, ¿no? De repente usted lo suelta en su amplitud máxima, o sea, estira al máximo el resorte, evidentemente el bloque, y pues este empieza a oscilar. Cuando vuelva a su posición de equilibrio, si usted reemplaza la fórmula, bueno, cuando vuelva a su posición inicial, no la de equilibrio, pues usted va a tener que la posición inicial y la final van a ser la misma, y claramente va a tener que el trabajo va a ser igual a cero. Viendo así que además entonces la fuerza de Hooke, la ley de Hooke, es un ejemplo de una fuerza que es conservativa también. En general, toda fuerza que solo depende de la posición es una fuerza conservativa, ¿verdad? Más adelante ustedes van a ver otros casos, en el caso de electricidad y magnetismo, etc. Pero pues en este caso los ejemplos con los cuales tratamos nosotros son estos dos. Siempre trabajamos con fuerza gravitacional y fuerza de un resorte. Las fuerzas no conservativas son las que no cumplen con esas propiedades anteriores, es decir, fuerzas que pues no son independientes de la trayectoria y que pues el trabajo no va a ser igual a cero si vuelve a su punto de partida. Y el ejemplo que se daba en el video era sobre la fuerza de fricción cinética, otro ejemplo es la resistencia a los fluidos. Estas dos fuerzas en general pues dependen de la velocidad. Entonces, fuerzas que dependen de la velocidad son fuerzas no conservativas en general. Esos son casos. Ahora vean que pues aquí hablábamos de la fuerza de fricción cinética. No recuerdo si en el video hacían el contraste con la fuerza de fricción estática. ¿Sí lo hacían o no? De lo que ustedes pudieron haber visto. Sí explicábamos por qué la fuerza de fricción estática no sería un ejemplo de una fuerza no conservativa. ¿O no lo explicaba? Creo que no. No. Ok, entonces no sé si alguien me podría, con lo que pues, ha visto hasta ahora en el curso, con todo lo que saben hasta ahora, ¿no? Me podría decir por qué la fuerza de fricción estática no sería una fuerza no conservativa. Porque vea que solo es la fricción cinética la que digo que es no conservativa. Dado que cuando se efectúa hay cambio de temperatura. Sí, por ejemplo, cuando hay fricción debería haber un cambio en la temperatura, ¿verdad? Y en la fricción estática no se podría dar, ¿verdad? Solo está el objeto, o sea, usted está aplicando una fuerza y solo está el objeto sin moverse porque está esa fuerza oponiéndose a ese movimiento y ya, pero no pasa nada a nivel pues, de la energía interna, que es la energía asociada a la temperatura, por ejemplo. Pues no pasa nada, esa es una manera de verlo, en efecto. Y pues es porque la fuerza de fricción estática es una fuerza, a esa fuerza se le conoce como una fuerza de ligadura. O sea, la fuerza de fricción estática es una fuerza de ligadura porque es la que propicia que haya contacto entre la superficie y el objeto, ¿no? Es como la normal es otra fuerza de ligadura. Son solo fuerzas que sirven para mantener mi sistema bajo ciertas condiciones, que esté limitado a ciertas condiciones de movimiento. Porque si yo no tuviera normal, por ejemplo, obviamente, pues ya ustedes saben que eso implicaría que un objeto solo saldría volando, ¿no? Porque nunca habría una fuerza que ejerza la superficie sobre el objeto. Pues los objetos siempre saldrían volando, ¿no? Flotando por todo eso. Igual la fuerza de fricción estática, ¿verdad? La fuerza de fricción estática solo es una fuerza cohesiva que en este caso está asociada a que se cumpla la condición de que el objeto está sobre la superficie. Entonces, no es un ejemplo de una fuerza no conservativa, tampoco es una fuerza conservativa, solo es una fuerza arbitraria. Bueno, es una fuerza que simplemente está para mantener las condiciones del movimiento del sistema. Entonces, pues en general la única no conservativa que nosotros estudiamos es la fuerza de fricción cinética. Resistencia de fluidos, pues sí, pero esa pues no la estudiamos. Y por acá establezco matemáticamente las expresiones para sistemas conservativos y no conservativos. Entonces, en un sistema conservativo, donde hay fuerzas conservativas actuando únicamente, pues vea que ya habíamos definido, ¿no? Que en esos sistemas pues no hay cambio en la energía mecánica. Por lo tanto, tenemos que el cambio en la energía mecánica es igual a cero, ¿no? Eso implica que el cambio en la energía potencial más el cambio en la energía cinética del sistema es igual a cero, lo cual implica que la energía mecánica es la misma en todos los puntos de análisis. O sea, usted puede definir cuantos quiera puntos de análisis, pero en todos la energía total va a ser la misma. En el caso de sistemas no conservativos, usted ya tiene que eso pues no va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque pues en sistemas no conservativos usted está cambiando la energía mecánica, ¿sí? Y en este caso, pues definimos que para sistemas no conservativas el cambio en la energía mecánica es proporcional al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. O bien, pues esto de acá, ¿verdad? Que es lo mismo. Otra manera
en la cual podemos tratar sistemas no conservativos es por medio del teorema trabajo-energía. ¿Sí? El teorema trabajo-energía pues, nos permite trabajar con sistemas no conservativos que sean inerciales. Eso va a quedar más claro a medida que vayamos haciendo problemas. Por último, pues yo mostraba esa relación, ¿verdad?, entre fuerzas conservativas y energía potencial. Esto solo lo demuestro, no sé si vamos a hacer ejercicios ni nada, pues es bueno que lo sepan. Simplemente lo hago para que lo sepan. Y vean que, pues, en fuerzas conservativas siempre se cumple esta relación. O sea, por eso yo decía, no era casualidad que el trabajo realizado por la gravedad fuese igual al negativo del cambio de energía potencial gravitacional. No era casualidad que el trabajo realizado por un resorte fuese igual al negativo del cambio de energía potencial elástica. Porque, pues, como ambas son fuerzas conservativas, esta es una relación que siempre se cumple en fuerzas conservativas, cuando hay fuerzas conservativas de por medio. Entonces, de ahí para allá, pues, juego con la matemática y llego a esta expresión, ¿verdad? Y pues con eso encuentro una relación entre las fuerzas conservativas y la energía potencial de un sistema. Entonces, vemos que las fuerzas conservativas, cuando hay fuerzas conservativas, estas están relacionadas con la energía potencial del sistema. ¿Sí? Pues cambian de esa manera. Por ahí también daba la descripción exacta de eso, decía que pues si usted generalizaba a varias coordenadas, pues la definición formal de esa relación entre fuerzas conservativas y energía potencial está por el negativo del gradiente de una función de potencial, ¿no?, de una energía potencial que sea funcional dependiente del espacio, ¿no? No profundizo en eso, obviamente, porque pues esto lo ven ahorita en cálculo 2, no sé si ya lo vieron, de hecho, lo del gradiente. Todavía no lo ven, porque bueno, por lo menos cuando lleve cálculo 2, pues sí lo ven. Pero no sé si ustedes ya vieron gradiente en cálculo 2. Aún no. Aún no. Bueno, esperemos que lo vean, ¿no?, para empezar. No sé si ya lo enseñan o no. Cada año quitan más contenidos, hay menos tiempo. Pero bueno, cuando vean el concepto, pues ahí les va a quedar más claro. Igual, esto no es relevante por ahora, solo lo mencionaba en el video, ¿verdad? Y llegaba esa descripción matemática. Y pues lo van a ver con más claridad los que estudian eléctrica, física, astrofísica en 321, ¿verdad? Y en 415, que ahí sí van a ocupar relaciones similares a esta, cantidades vectoriales. Entonces, pues ahí sí van a hacer más uso de eso. Por ahora, pues basta con saber, ¿no?, de que esa relación en forma generalizada, pues se expresa de esta manera, en forma de una dimensión, que es la que estamos estudiando siempre, pues se expresa de esta manera y ya, ¿verdad? Lo importante es la física que hay de por medio. Ese video terminaba con una estrategia para resolver problemas de trabajo y energía. Y pues la estrategia, vea que pues es similar a la que hemos venido siguiendo durante todo este periodo, pero con los cambios pertinentes al proceso que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Siempre tenemos que sacar datos incógnitas, siempre tenemos que hacer un dibujo si es necesario, definir qué puntos de análisis hay, determinar si el sistema es aislado o no aislado. Recordemos esos conceptos, ¿verdad?, de cuando un sistema es aislado y no aislado. Un sistema es aislado cuando no hay interacción con el entorno, un sistema es no aislado cuando sí hay, ¿verdad? Entonces tiene que saber definir bien la frontera de su sistema. Luego, pues tiene que determinar si el sistema es conservativo o no conservativo, y pues si es conservativo, entonces usa las primeras expresiones que habíamos derivado, acá arriba, ¿verdad?, esas de ahí. Y si es no conservativo, pues usted usa estas de acá, ¿verdad? O bien el teorema trabajo-energía, como les había dicho, pues el teorema trabajo-energía pues abarca todo eso. Falta un paso ahí, de hecho, que creo que esa fecha creo que la puse por eso, ¿verdad? Y es que el paso que falta es definir un sistema de referencia. ¿En qué escenarios es necesario definir un sistema de referencia? En escenarios donde hay fuerzas como la gravedad actual, ¿no?, donde hay energía potencial gravitacional de por medio. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que la energía potencial gravitacional depende de un sistema de referencia. Entonces, pues podemos añadirlo. Vamos a añadirlo, porque pues, sí, es un paso importante. Entonces, pues simplemente los demás suben un orden. Entonces, de ser necesario, pues define un sistema de referencia. Luego, pues es lo mismo resolver y cuestionarse si sus resultados tienen sentido, ¿verdad? Como siempre. Entonces, con eso, pues, podemos proceder a resolver problemas si no hay preguntas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos a resolver entonces si no hay preguntas.
unos cuantos problemas. Vamos a ver que la lógica es la misma que hemos venido siguiendo. Por cierto, aquí está la tarea, ¿verdad? La que yo les dije que les quedaba bien. La tarea del capítulo 6. Entonces, pues para que vayan avanzando. Estos problemas que yo les he dejado de tarea acá, muchos de ellos pueden resolverlos con lo que estamos viendo ahorita. O sea, yo no tengo problema si usted utiliza teorema trabajo-energía para resolverlos o utiliza conservación de la energía, en tanto la utilice correctamente. Entonces, estos de acá siéntanse en la libertad de que pues, pueden usar la metodología que gusten. Pueden usar trabajo-energía o conservación de la energía. Muy bien, vamos a empezar con este problema. Entonces, me habla de que Tarzán se encuentra en un árbol y ve a Jane en otro árbol. Y pues él toma el extremo de una liana de 20 metros que forma un ángulo de 45 grados con la vertical. Se deja caer de la rama del árbol y describe un arco hacia abajo para llegar a los brazos de Jane. En este punto, su liana forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces me piden determinar la rapidez de Tarzán justo antes de llegar a donde está Jane para determinar si la abrazará tiernamente o la tirará de la rama. Entonces, ignore resistencia del aire y la masa de la liana. Vamos a empezar haciendo un dibujo de lo que está pasando ahí. Entonces, pues usted tiene a Tarzán en un árbol. Entonces, decíamos que Tarzán está en este árbol. Aquí está la rama. Y pues digamos que la liana, no sé, es esta. Y me dicen que forma un ángulo de 45 grados con la vertical. Entonces, de aquí hasta acá, pues hay 45 grados. Vamos a llamar este ángulo θ1. Entonces, ahí tenemos ese ángulo. Me dan la longitud de la liana, ¿no? Vamos a llamar a la longitud de la liana L. La liana mide 20 metros. Y bueno, él la toma, obviamente, y pues se balancea, ¿no? Entonces, la trayectoria que va a describir, pues tal como me dicen acá, es un arco de curvatura. Entonces, sería algo como esto, ¿no? Va moviéndose hacia abajo. Y pues bueno, este sería el punto donde la altura sería igual, pero pues me dice que para llegar a Jane, el ángulo es menor, o sea que pues obviamente el árbol donde está Jane es un árbol más pequeño. Y tendríamos que, digamos, podría ser por acá, ¿verdad? No estoy midiendo ángulos, obviamente. ¿Sí? Entonces Jane, digamos que está por ahí, y pues ahora la liana queda de manera de que pues, obviamente va a medir lo mismo, ¿no? O sea, vea que pues, obviamente la línea me queda más larga porque no estoy haciendo nada de escala. Pero pues en la liana tendría que medir lo mismo de ese lado, ¿sí? Y el ángulo que se forma es un ángulo θ2 de 30 grados, ¿verdad? Por ahí. Y lo que me piden es determinar la rapidez de Tarzán justo antes de llegar a donde está Jane para determinar si la abrazará tiernamente o la tirará a la rama. Esto pues lo vamos a saber en función de cuán grande sea la velocidad con la que llega a esa parte de la rama Tarzán. Pero pues por ahora vamos a seguir los pasos que establecimos en la estrategia, ¿no? Entonces, el primer paso, dibujo, datos incógnitas. ¿Cuál era el tercer paso? Determinar si el sistema es aislado o no aislado. Había algo antes de eso. ¿O era después? Definir puntos de análisis. Definir los puntos de análisis. Entonces, cuando nos referimos a definir los puntos de análisis, lo que estamos diciendo es ver, son los puntos donde yo voy a analizar la energía. Es decir, donde yo voy a ver cómo se comporta la energía. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles serían los puntos de análisis acá? ¿Dónde me interesa ver o analizar las energías de este sistema? ¿En dónde me convendría analizar la energía? Ajá, ¿están aquí o no? Se cortó, licenciado. Ah, En se la había segunda. cortado. Ok, entonces te preguntaba, ¿dónde son los puntos, dónde serían puntos de análisis convenientes para analizar la energía del sistema? Entonces, por ahí alguien me decía algo, dígame. En la segunda rama puede ser. En la segunda rama, ¿verdad? Pues donde está Jane, ¿verdad? Porque obviamente pues queremos saber con qué velocidad llega a ese punto. Ese sería un buen punto de análisis. ¿Qué más? ¿Hay algún otro? Le pongo dos porque, bueno, obviamente hasta ahí llega, ¿verdad? ¿Hay algún otro punto de análisis por ahí?
De donde parte Tarzán. Podría ser de donde parte Tarzán, muy bien. Y bueno, eso sería, ¿no? Usted puede definir otro más, digamos que usted quisiera medir algo acá en medio, puede hacerlo, ¿verdad? O sea, al final puede definir cuántos puntos de análisis quiere. Pero pues por ahora esos dos me convienen más porque pues yo lo que quiero saber es con qué velocidad llega, dado el movimiento que ejerce Tarzán desde acá, ¿verdad? Entonces pues esos serían los dos puntos de análisis convenientes. Bien, ¿qué más hay que hacer? ¿Y ahí qué sigue? Una vez que ya he definido los puntos de análisis. El sistema de referencia. Debo definir una referencia, ¿verdad? Porque en este caso, pues yo voy viendo que de alguna forma esto va a tener que ver con alturas. Entonces, sí, ocupo definir un sistema de referencia. ¿Cómo definir el sistema de referencia? Pues lo mejor es definirlo en cualquiera de los dos puntos de análisis. Yo, como consejo, ¿verdad? Yo les aconsejo que lo definan siempre en el punto de análisis más bajo. ¿Sí? En este caso, pues sería más conveniente que lo hagan en el punto de análisis 2. Y entonces definiríamos que la altura 0 corresponde al punto donde pues, está Jane. ¿Sí? Claramente, la altura de Tarzán va a ser distinta de 0 y pues si es un sistema de referencia va a ser positivo hacia arriba porque pues, tomamos las alturas como es usual, ¿verdad? Entonces, claramente, Tarzán se encuentra a una altura respecto de Y. Bien, entonces la altura 0 es donde está Y. Hoy sí, tenemos que definir si el sistema es aislado. ¿Hay alguna fuerza externa actuando sobre este sistema? El sistema es la liana, el Tarzán y Y. La rama, todo eso. El sistema en realidad es todo. ¿Hay alguna fuerza externa que esté cambiando parámetros del sistema? Creo que no. No hay, ¿verdad? O sea, no hay nada ahí raro que pues amerite analizar de otra manera. Entonces, es un sistema aislado, por lo tanto lo vamos a establecer. ¿Y de ahí qué sigue? Si analizamos que el sistema es aislado, ¿qué sigue? Determinar si es conservativo o no. Si es conservativo o no conservativo. ¿Hay alguna fuerza no conservativa actuando sobre este sistema? Me dicen que ignore la resistencia del aire. No. Ignore la masa. Entonces, pues sí, es un sistema que es conservativo, ¿verdad? Entonces yo ya sé que solo van a actuar fuerzas conservativas y mi análisis pues radica en simplemente determinar la energía entre mis dos puntos de análisis. Entonces yo tendría que la energía mecánica, al ser un sistema conservativo, se va a conservar. Es decir, que la energía en el punto de análisis 1 va a ser igual a la energía en el punto de análisis 2. Obvio, estamos hablando de la energía mecánica total en ambos puntos. Y por definición, ¿a qué es igual la energía mecánica? Energía gravitacional más elástica. No va por ahí. La energía mecánica total, ¿a qué tendría que ser igual? En general. O sea, porque esos son dos tipos de energía, pero no son esas específicamente. O sea, o por lo menos por ahora, en la forma más general, pues no es eso. Entonces, ¿cómo sería la cosa? ¿A qué es igual la energía mecánica total? Por definición. Cinética más potencial. Es la cinética más la potencial. Entonces, pues, de ahí podemos descomponer a lo que había dicho el compañero, ¿no? Que hay una potencial gravitacional elástica, eso sí. Pero, en general, la energía mecánica total, pues, es la suma de la cinética más la potencial. Entonces, tendríamos que, pues, estamos analizando la energía cinética total en el punto 1 más la potencial en el punto 1 total y lo mismo en el punto 2. Y, pues, ahora sí, una buena práctica, pues, es siempre distinguir de que la energía potencial tiene dos componentes. Una que puede ser una energía potencial gravitacional y una elástica. En algunos casos podría sonar contraproducente. Este es un ejemplo donde va a ser así. Pero es bueno hacerlo porque pueden tener problemas donde haya combinación de ambas energías. Y si no lo hacemos, puede que se nos escape alguna al momento de analizar y entonces tengamos problemas. Entonces, vea, tendríamos que, pues, aparte de eso, la energía cinética, pues, es la misma, pero la potencial en el punto 1 puede ser gravitacional
y pues podría tener una potencial elástica en el punto 1 y lo mismo. Se cortó, ¿verdad? ¿Qué fue lo último Sí. que escuchar? Lo de la energía elástica. Ok, sí, estábamos en que pues, es una buena práctica separar la energía potencial en los dos tipos de energía que nosotros conocemos, que son la gravitacional y la elástica en cada punto de análisis, porque hay problemas en los cuales pueden aparecer ambas, y si no lo hacemos, podría ser que se nos escape el momento de trabajar el problema y pues no nos salgan resultados consistentes. Pero bueno, entonces vea que simplemente lo que he hecho es descomponer la energía potencial en cada uno de esos términos. Eso es todo lo que he hecho. Bien, energía cinética, bueno, y eso es todo. De ahí, pues tengo que analizar la energía en cada uno de los puntos, ¿verdad? Cada una de las energías. Entonces recordemos, vamos a empezar analizando en el punto 1. ¿Habría energía cinética en el punto 1? Recuerda que el punto 1 es cuando Tarzán se deja ir en la liana, ¿no? ¿Habría energía cinética en el punto 1? No, ¿Por qué? porque la velocidad sería cero. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser cero? ¿Qué del problema nos indicaría eso? Ajá, Porque entonces, se deja caer. porque se deja caer, ¿verdad? Claramente, si solo se deja caer, pues la velocidad es cero, ¿no? Y si la velocidad en el punto 1 es cero, obviamente no hay energía cinética en ese punto. Por lo tanto, voy a tener que esto de acá va a ser igual a cero. Muy bien. Con base en el sistema de referencia que hemos tomado, ¿habría energía potencial gravitacional en el punto 1? Sí habría. Sí habría, ¿verdad? Porque hay una altura respecto de donde hemos definido el punto de altura cero, ¿no? Y pues esa altura sería correspondiente a este cachito de aquí, ¿verdad? Entonces, esto de acá es una altura respecto de mi altura cero, obviamente hay energía potencial gravitacional, esa va a ser distinta de cero. Y pues, ¿habría energía potencial elástica en este sistema? ¿Hay algún resorte por ahí actuando sobre todo esto? Ajá. No, No, no hay. No hay ningún resorte en ningún lado, pues entonces de un solo hago en ambos lados cero, porque obviamente no hay energía potencial elástica, no hay ningún resorte actuando sobre el sistema. Muy bien, entonces vea, ya tengo que hay energía potencial en un punto de análisis. Procedo al otro. En el punto 2, ¿habría energía cinética? Sí. Sí, ¿verdad? Porque de hecho ahí está lo que nos están pidiendo, que es la rapidez que va a tener en ese punto. Entonces tiene que haber energía cinética. Con base en el sistema de referencia que hemos definido, ¿habría energía potencial gravitacional en el punto 2? ¿En el punto 2? no, No, No pues hay. hemos definido la altura cero en ese punto. Por lo tanto, pues no hay energía potencial gravitacional. Entonces, vea, tenemos que solo hay energía potencial gravitacional en el punto 1 y energía cinética en el punto 2. Entonces, por definición, ¿a qué es igual la energía potencial gravitacional? Ajá, ¿a qué es igual la energía potencial gravitacional? La masa por la gravedad. Solamente por la Por la altura. altura. por la altura, ¿verdad? Porque masa por gravedad solo es el peso. Entonces sería masa de Tarzán, en este caso, por la gravedad, por la altura a la que se encuentra. Que le vamos a llamar Y1, ¿no? La altura del punto 1.
igual a la energía cinética, que ya sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Las masas se me van a cancelar, entonces tendríamos que la velocidad pues va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Pero vea que la altura no la conocemos. Entonces tenemos que jugar con la información que nos han dado para poder determinarlo. Vean que ahorita lo único que me han dado pues son ángulos, ¿sí? Solamente son ángulos. Entonces, creo que aquí, por aquí. Bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, me están dando ángulos y me están dando esa altura, esa longitud de la liana, ¿verdad? Eso es todo lo que me dan. Pero yo lo que ocupo es determinar cuánto mide este cachito de aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder determinar precisamente ese parámetro, que es lo que me están pidiendo? Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder determinar eso? Bueno, no sé si se cortó o qué. ¿Me escuchan? Sí, escuchen. Entonces, ¿por qué nadie me contesta? ¿Alguna idea de qué se podría hacer para poder determinar esa altura? Esto de acá es lo que me están pidiendo, pero bueno, con la información que tenemos, ¿no? Pregunta, ¿cuánto? Bueno, dígame. Es trigonométrico. Ambos con los cosenos de los ángulos. En este caso, entonces, ¿qué sugiere? ¿Cómo podríamos hacer? Podríamos calcular la base del triángulo y hacer otro triángulo rectángulo desde donde está cero a la esquina de la base. No sé si sigo. Ok, vamos a probar. Entonces, vamos a ver. En el caso del punto 1, ¿verdad? Vemos que se forma un triángulo rectángulo de esta manera. Entonces, yo tengo que este ángulo es θ 1. Este es el punto de apoyo. La liana pues mide L. Y pues este cateto de acá no lo conocemos, ¿verdad? No conocemos a qué es igual eso. Entonces, pues podríamos determinar esa altura, ¿no? Porque, aunque aquí el problema, hay un problema con la elección de la referencia que hemos tomado. Se nos va a complicar un poquito. Pero bueno, podemos trabajarlo así, no importa. Entonces, pues vean. ¿Cuánto mediría la liana hasta el fondo, cuando llega al punto más bajo de la trayectoria? Entonces, desde el punto de apoyo, que es aquí, hasta acá, ¿cuánto tendría que medir la liana? Los 20 metros. Los 20 metros, ¿verdad? Entonces tenemos que hasta allá hay 20 metros. Aquí la situación que tenemos, bueno, el dibujo no me ayuda, pero la situación que tenemos es esta. Ya les voy a mostrar. Aquí esto me va a ayudar para hacer la referencia. Entonces, ok, Tarzán se suelta de acá. Me dice que el ángulo que se forma con ese 45 grados, ¿no? Es el ángulo que se forma con la vertical. O sea, como quien dice que la forma de la liana pues sería así. Esta sería la liana y me dicen que θ1 sería esto de acá. Y luego,
me dice que pues son 30 grados, para cuando llega donde Jane, me dice que son 30 grados con la vertical. Entonces, yo lo que tengo es esto, ¿va? Aquí tendría que tener 60. ¿Sí? Para que haya 30 grados. Entonces yo necesito que de aquí hasta acá quede la longitud también, ¿no? Esa sería la representación del movimiento. O sea, esta sería la primera rama y esta sería la segunda rama. ¿Sí? Y pues esa sería la trayectoria, ¿no? Lo que sigue eso de ahí. Y pues aquí me dicen que está θ2. Entonces yo definí la referencia de manera de que el punto más bajo fuese donde Jane, ¿verdad? Que es ese punto de ahí. Entonces, el cachito que yo debo buscar, lo estoy haciendo así el dibujo porque está, o sea, mejor lo estoy haciendo a escala porque con el primer dibujo no se aprecia eso. Entonces, lo que yo estoy buscando es este cachito de aquí. Desde acá hasta acá, entonces es la altura que yo estoy buscando. Es lo que yo he llamado Y1 en la formulación matemática que he hecho antes. Ok. Obviamente el dibujo está a escala entre comillas, vea que sigue sin estar a escala, porque claramente pues esto se ve más largo que esto. No debería, ¿verdad? Pero bueno. Lo que voy a hacer es determinar, básicamente, las coordenadas que hay, considerando cuando la liana esté en el punto más bajo, que es aquí. ¿No? O sea, claramente la longitud de la liana en todos los puntos va a ser L, ¿no? O sea, la liana no es que está cambiando de tamaño cada vez. O sea, a mí me cambia de tamaño porque la escala que he escogido no sirve. Pero pues tenemos que la longitud de la liana siempre es L. Entonces, la longitud de la liana podría ser nuestra referencia para poder medir esa altura. Ahora, la situación que veo acá es que pues que la referencia de la altura que hemos tomado no es la mejor. Pero bueno, vamos a ver. Sí, porque habría que cortarlo un poquito más. No, voy a cambiar la referencia. Entonces voy a mover la referencia un poquito más para abajo. Lo que voy a hacer es que voy a hacer que concuerde con el punto más bajo de la liana, ¿no? Que es cuando la liana esté completamente vertical. Entonces voy a cambiar la referencia. ¿Por qué? Porque como la tenía antes, pues tengo que hacer más cálculos, o sea, van a ver que es más complejo de lo que pues podría salir con lo que vamos a, con esta redefinición que estoy haciendo. Entonces, bueno, he cambiado la referencia, así que olvidemos este dibujo un ratito. ¿Verdad? Este de acá pues no nos sirve. Yo sigo teniendo que esto de acá es el punto 1, esto de acá pues es el punto 2. Entonces, este sería nuestro nuevo dibujo. De hecho, pues planteen ustedes eso, ¿no? De que hemos cambiado la referencia y todo eso. Entonces, mejor pongo la referencia en el punto más bajo. Entonces, ¿qué cambia en mi análisis? ¿Qué cambia en mi análisis con esa nueva referencia que he tomado para la altura cero? Ya en el punto 2 habría energía potencial. Correcto, en el punto 2 habría energía potencial gravitacional. Entonces, bueno, vamos a hacer ese cambio. Ahí disculpen, porque sí, o sea, lo idóneo hubiera sido plantearla desde un principio abajo, pero pues se me escapó. Ahorita ya viéndolo mejor, pues creo que es más práctico así de lo que era como lo planteé originalmente, porque entonces tendríamos problemas con las dimensiones y pues mejor prefiero complicarme cambiando la referencia de lo que complicarme con la trigonometría. Entonces tendríamos que, pues, habría que añadir ese término de energía potencial gravitacional y me quedaría entonces la masa por la gravedad por la altura en el punto 2. Entonces vea que es más fácil ahora porque simplemente ocupo medir las alturas de cada punto. Entonces lo que yo llamo, o sea, yo ocupo siempre pues la altura de ese cachito, pero pues ahora es más fácil de medir porque pues la altura de ese cachito simplemente sería la resta de la altura Y1, que sería la altura desde el punto de altura 0 hasta donde está Tarzán, esto de acá pues sería Y1, menos Y2, pero Y2 pues es simplemente este otro cachito de aquí, ¿verdad? No sé si me van siguiendo. Si alguien no me va siguiendo, por favor digan, porque sí, o sea, ahorita podría ser que haya cierta confusión. ¿Van siguiendo más o menos lo que voy haciendo o no? ¿Puedes repetirle? ¿En dónde? Esa última parte que... De lo de Y1 y Y2. Ok. Sí estamos claros de que con la nueva referencia ahora sí hay energía potencial en el punto 2, ¿verdad? Sí. Sí. Todos estamos claros en eso, ¿no? Levanten la mano a alguien si no, para poder explicarlo otra vez. Bueno, todos estamos claros, según lo que me están diciendo.
Desde luego, si hay energía potencial, pues obviamente ya sabemos que esa depende de la altura. Es masa por gravedad por altura en el punto 2. Ahora, la altura en el punto 1 y la altura en el punto 2, ¿de dónde se miden? Desde la altura 0. ¿Sí? Entonces, la altura del punto 1 es la altura, valga la redundancia, que hay desde donde está la altura 0, desde donde y es igual a 0, hasta donde está el punto 1. Entonces, y1 es la distancia que hay desde la rama de Tarzán hasta esa altura. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces eso es y1. Y y2, que sería la altura medida desde y igual a 0 hasta donde está el punto 2 de análisis, que pues es este cachito de acá. Y pues es obvio que el cachito azul celeste es la resta de y1 menos y2. Si usted a y1 le quita y2, claramente le va a quedar lo que yo estoy buscando, que es la altura, ¿verdad? Entre esos dos puntos. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Estamos claros todos? Sí, listo, todo claro. Sí. Entonces, bueno, Sí. eso sería. Ahora, bueno, voy a seguir cambiando acá porque obviamente pues mi análisis va a diferir. Vamos a tener que ahora la velocidad va a ser 2 veces la raíz de 2 veces de g por la diferencia en alturas, ¿verdad? Al despejar para B2. Pero pues todavía no conozco a qué es igual cada altura, ¿verdad? O sea, no me la han dado. Pero tengo parámetros de la liana y ahí sí vamos a hacer lo que el compañero estaba sugiriendo, que es pues analizar por trigonometría. Entonces voy a hacer el dibujo de la liana cuando Tarzán la agarra. Tendríamos que, pues, este es el punto de apoyo. Esta sería la liana completa. El arco de curvatura que seguiría sería algo como esto, ¿verdad? Y de ahí, pues, llegaría la liana a un ángulo de 30 grados, sería como por aquí. Algo así. Claro, pues, en todos lados la longitud de la liana es L, ¿verdad? Pero, pues, me dan ángulos. Acá tengo teta 1, acá tengo teta 2. Y pues se puede formar triángulos rectángulos en cada caso, ¿verdad? Entonces por acá se forma un triángulo rectángulo, por acá se forma otro triángulo rectángulo, y vea que esos catetos rojos que he dibujado concuerdan precisamente con las alturas. Si usted compara este dibujo con este de acá, pues vemos que eso concuerda con las alturas que hemos definido para mi sistema de referencia. El sistema de referencia, recuerde que estaba definido acá abajo, recuerde que este es el punto 2 y este es el punto 1. Entonces, si yo conozco cuánto miden cada uno de estos catetos, ¿verdad? El cateto que se forma para este triángulo de acá y el cateto que se forma para el triángulo de la derecha, pues en cierta manera yo ya conozco cuáles son las alturas. ¿Lo ven? Porque simplemente sería restar a la longitud total de la liana cuando está vertical las alturas de cada uno de los triángulos rectángulos que se han formado. No sé si me van siguiendo. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a analizar este triángulo rectángulo de acá. Tendríamos que, pues, esto de acá mide L, esto de acá es teta 1, esto de acá me es irrelevante cuánto mida, pero lo que sí me interesa saber es cuánto mide esto de acá, que le vamos a llamar H1. ¿Sí? Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona H1 con teta 1 con L? Coseno. Coseno, ¿verdad? Claramente tendríamos que H1, pues ya de un solo va a ser igual a L por el coseno de teta 1. ¿Sí? Y pues una lógica similar con el otro triángulo rectángulo que se forma por ahí, ¿verdad? Esto de acá pues sería H2, esto de acá sería L, y pues esto de acá es teta 2. Claramente la función trigonométrica que relaciona a ambos pues sería coseno. ¿Sí? Entonces yo ya sé que hasta acá pues mide L coseno de teta 1, y hasta acá pues mide L coseno de teta 2. Por lo tanto, si yo quisiera determinar Y1, pues Y1 ya sabemos que es esta distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces de aquí hasta acá yo sé que hay Y1. Y desde aquí hasta acá yo ya sé que hay L coseno de teta 1. Y luego de aquí hasta acá pues ya sé que hay Y2. Y que de acá hasta acá pues hay L coseno de teta 2, ¿cierto? La altura de ese triángulo. Entonces Y2 y Y1 ¿a qué tendrían que ser igual en términos de L y de L coseno de teta 1? O véalo así, Y1 más esto ¿a qué tiene que ser igual?
A L. A L. A L, ¿verdad? Entonces tendremos que L es igual a Y1 más L coseno de teta 1. Y pues una lógica similar seguiríamos con el otro triángulo, ¿no? Y2 más L coseno de teta 2, pues es L. ¿Cierto? ¿Lo ven todos? ¿Sí? ¿Está quedando claro o no? Sí. Entonces, vean, pueden mirar ya lo que me están pidiendo, que son las alturas. Perdón, aquí no marqué, y son las alturas, ¿no? Entonces, porque yo ya conozco de aquí que Y1 pues sería igual simplemente a L por 1 menos coseno de teta 1. Y de acá pues tenemos que Y2 sería simplemente L por 1 menos coseno de teta 2. Entonces, ya conozco cuáles son las alturas. Las puedo reemplazar en mi expresión de la velocidad y con eso calcular, ¿no? Y entonces tendríamos que la velocidad pues, va a ser igual a 2 veces g por L, vea que L es el factor común en ambos casos, por Y1, que pues sería 1 menos coseno de teta 1, menos Y2, que pues sería menos 1 menos coseno de teta 2. Entonces, esto se puede simplificar otro poquito, ¿verdad? Entonces tendríamos que B2 va a ser igual a 2GL, pues este 1 se va a cancelar con este, entonces me quedaría coseno de teta 2 menos coseno de teta 1. ¿verdad? Y reemplazando valores, me quedaría que la velocidad que tendría Tarzán en el punto 2 sería 2 veces la gravedad por la longitud de la liana, que son 20 metros. 20 metros, pero aquí solo es 20 cerrado. Por el coseno de teta 2, que son 30 grados, menos el coseno de teta 1, que son 45 grados. Entonces, calculemos, por favor, a qué sería igual la velocidad con la cual llegaría Tarzán a donde está Jin. $7.9 metros por segundo. 7.9 metros por segundo. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí, eso da. Sí, ok. Entonces, esa sería la velocidad con la cual llegaría Tarzán a donde está Jin. Entonces me pregunta, ¿la abrazará tiernamente o la tirará de la rama? ¿Qué opinan ustedes? ¿Recorrer 8 metros cada segundo? ¿Creen que la va a abrazar o que la va a tirar? A tirar. La va a Va a tirar. tirar, pobrecita Jin, o sea, va a caer allá, va a caer volada, o sea, más va a ser la lanzada de Tarzán que... O sea, va a salir volada porque pues llega con una velocidad grande, ¿no? O sea, estamos hablando que cada segundo Tarzán recorrería 8 metros. O sea, si llega con ese impulso a donde está Jane, la va a tirar. O sea, inevitablemente, ¿no? Entonces no la va a abrazar tiernamente. Ni modo. Bueno, y con eso tenemos resuelto el problema. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita? Vean la importancia de definir un sistema de referencia correctamente. O sea, yo empecé con un sistema de referencia que no era incorrecto. O sea, usted podía trabajar con ese problema así, pero entonces se iba a complicar con los cálculos. Porque entonces su análisis no hubiera quedado como este de acá, sino que lo que hubiera pasado es que, bueno, ahora mi altura cero hubiera sido acá. Entonces, ¿qué le hubiera tocado? Determinar la altura. O sea, aquí lo que podríamos haber hecho es determinar la altura del... ¿Cómo se llama? La altura total de este triángulo rectángulo que se forma acá, ¿verdad? Y de a esa restarle. O sea, eventualmente hubiéramos llegado a este mismo resultado. La verdad es que sí hubiera funcionado con la otra referencia, pero pues sería un trámite un poquito más engorroso. Lo voy a hacer rápidamente para que vean qué es lo que hubiera pasado en ese caso. Entonces, bueno, la altura cero es directamente en el punto 2. Ese era el sistema de referencia original que yo estaba tomando. Pues yo lo que ocupaba era medir este cachito de acá, como siempre se ha venido diciendo este rato. Para poder medirlo, entonces tenía que medir siempre la altura de este triángulo, ¿verdad? Pero pues la altura de ese triángulo hubiera tenido que determinar el H2, porque vean que la altura sigue siendo H2, ¿verdad? Y a esa altura tenía que restarle H1, ¿cierto? Entonces,
si hubiéramos trabajado con ese sistema de referencia, también hubiéramos llegado a esta resta, ¿verdad? No sé si lo logran ver todos o no queda claro lo que estoy explicando ahorita. ¿Lo logran ver o no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, teníamos que calcular primero esta altura, que es h2, y de esa tendríamos que después restarle h1, que era esto de acá, y así vamos a encontrar la altura. Entonces también se hubiera podido llegar. Esa es otra manera de verlo. Otra forma en la cual se podría hacer este problema también es definir acá el origen, que pues incluso podría haber sido más práctico. Entonces, de ahí podíamos haber medido las alturas para abajo. Esta altura obviamente iba a ser negativa, esta de acá también, ¿no? Conforme al sistema de referencia. Pero pues hubiera sido como más directo, ¿no? Porque ahí de un solo, pues sí, también hubiéramos llegado de nuevo a otra diferencia de alturas, pero pues medida directamente desde ese punto hubiera sido un poquito más práctico. Porque vea que aquí, como yo resolví, el enfoque que yo decidí hacerlo para resolver el problema, que era este de acá, pues tuve que irme más abajo aún en un punto que ni siquiera importa en el análisis. O sea, vea que al final esa solo es una referencia. Pero pues, para propósitos de mi análisis no me interesa lo que pasa entre este punto en adelante, ¿no? Solo me interesa el cachito que hay de altura entre Jane y Tarzán, ¿verdad? Entonces, pues podría ser que alguno diga, de repente es más fácil con esta referencia, porque pues ahí de un solo mido lo que ocupo medir, que son las alturas de los triángulos, rectángulos que se forman ahí. ¿Sí? Pero pues, al final, usted puede definir la referencia como usted quiera. Otra persona pudo haberla definido en este punto, y pues hubiera tenido sus particularidades. Ustedes ya saben que esas son cuestiones asociadas al sistema de referencia. Nosotros podemos definir el sistema de referencia como nosotros queramos, ¿verdad? Pero hay sistemas de referencia que se le pueden hacer más simples que otros. Por ejemplo, para mí en este caso, ¿verdad? Yo Raudales, pues se me hizo más difícil con ese sistema de referencia, entonces decidí cambiarlo al sistema de referencia de abajo. Pero pues en esencia es lo mismo. O sea, con todos los sistemas de referencia usted tiene que llegar a que la velocidad es cerca de 8 metros por segundo. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Puede poner los ejercicios de tarea, no les tomen nota. Ok, ahí está. Gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo mañana, porque el transcurso de la semana solo es mañana, ¿no? El viernes es la prueba de control de lectura. Entonces, vamos a seguir haciendo en el transcurso de la semana, que es mañana, otros 4 ejercicios sobre conservación de la energía mecánica, para pues seguir aplicando esos conceptos, ¿verdad? De repente pues era un poquito más complejo, es un problema que pues es de un punto, sí es fácil, pero pues hay que tener cuidado con las referencias, ¿verdad? Entonces mañana vamos a hacer unos cuantos problemas más, donde pues las referencias son más sencillas, para pues familiarizarnos con este concepto de la conservación de la energía mecánica y pues así trabajar con estos dos sistemas, ¿no? O sea, usted ya tiene todas las herramientas para pues al momento de evaluarse que pueda resolver, ¿no? Muy bien, entonces si no hay preguntas continuamos mañana. Tengan buena tarde. Buen día.